Desde el bar, edición separada. Hoy vamos a separar la edición por cuestiones familiares. Tanto Luis como yo, pues tenemos que grabar a horarios distintos. Entonces, pasa en verano, pasa comúnmente. Luis está en México, yo estoy en Europa. Él tiene cosas que hacer horario mexicano, yo cosas que hacer horario europeo y no pudimos compaginarnos para poder hablar a distintos horarios. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo. Vamos a hacer uno de estos episodios a dos voces que hace rato que no hacíamos, ahora en video, a ver qué tal sale. Pero bueno, hay algunos temas interesantes. Luis me quería hacer leer un buzón, creo que le voy a... que no le voy a hacer caso. A ver, vamos a ver de qué se trata ese buzón, porque hay temas de los que a mí me interesan hablar. A ver, bueno, sí puedo leer el buzón. No voy a tardarme mucho en este buzón y después voy a hablar de un par de temas y después me imagino que Luis encontrará algunos otros temas y espero que no se enoje porque le gané los que él quería hablar. Así que, pero son las ventajas de estar 7 horas antes. En fin, yo soy Martín del Palacio, los invito a que nos sigan en todas las plataformas, ya saben, las de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, más obviamente Spotify, que creo que ya ni estamos en Apple Podcast y Google Podcast ahora que lo pienso, pero bueno, en Spotify sí estamos en video, en Patreon por supuesto, métanse a nuestro Patreon, y son $6 que no son nada y la verdad nos ayudan a nosotros muchísimo, y bueno, pues de eso seguramente hablará más Luis. Es cierto, de eso les voy a hablar yo y de hecho lo tengo que hacer ahora. Perdón por la interrupción, pero es que a Martín se olvidó mencionar que este episodio es episodio para suscriptores en Patreon. Patreon.com/, desde el bar POD. Así que, claro, los primeros minutos van a ser en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook y demás plataformas. Después de unos minutos ya nos vamos a hacer el grueso del episodio en Patreon. Y por cierto, a la pregunta que está a punto de contestar Martín, doy crédito. Eso fue un buzón que nos mandó nuestro buen amigo David Sánchez en Patreon. Así que ya saben, después de que acabe la parte gratuita en las demás plataformas, vámonos a Patreon. Martín, continúa, por favor. Pero por lo pronto, lo que yo voy a decir es, voy a empezar respondiendo esta pregunta del buzón, que dice, ¿cuál creen que sea la razón principal por la cual en México se contrata muy poco a jugadores europeos que quedan libres? Hace unos años estuvo De Gea sin equipo, este año hay varios interesantes, Ziyech, Tagliafico, Jovic, que ese sí suena en el Cruz Azul, hasta Reguilón, que aunque el sueldo fuera elevado, no tendrían que invertir en la transferencia. Sí, es verdad. A ver, el asunto es por partida doble, ¿no? En algunos casos, por ejemplo el de Gea, quizás Ziyech también, aunque no se pague transferencia, lo que se pagaría de salario sería tal bestialidad y el contrato que tendrías que firmar sería tan grande que realmente no se puede. O sea, una de las percepciones, no voy a decir erróneas, porque no es siempre erróneo, sino sucede a veces y otras no, es que los traspasos libres son completamente libres. No lo son, muchas veces. O sea, si un jugador random queda libre, entonces sí se puede ir a otro equipo sin que paguen, sin pagar traspaso. Pero si un jugador como Mbappé, digamos, queda libre, que es un caso además muy específico y que además así fue, queda libre, el traspaso no se le paga al Paris Saint-Germain, sino al propio Mbappé, porque Mbappé puede fichar con quien se le dé la gana realmente, ¿no? O sea, puede decir, bueno, pues si tú a mí me das 50 millones de euros, ficho contigo, pero el Liverpool me ofrece 45 millones de euros. Entonces el Real Madrid pues dice, ok, 50, ahí van los 50. Y ese traspaso que iba a ser al Paris Saint-Germain por mucho más, porque si hubiera sido por mucho más, pues termina siendo de 50 millones de euros por Mbappé más el salario. Era lo que antes se llamaba un signing on clause, una cláusula al firmar, y que ahora se convierte en una suerte de traspaso, ¿no? Jugadores muy buscados, como el propio De Gea, como Ziyech quizás, no es que no se le vaya a pagar nada. En fin, sí, no se le paga nada a un club vendedor, pero sí se le paga una prima por fichar al propio jugador además del salario. Y eso termina siendo muy caro, sobre todo porque México, a pesar de que es un mercado atractivo económicamente, no es un mercado atractivo a la hora de vivir ahí, sobre todo para europeos que no conocen exactamente la situación en México. O sea, no saben que si van a San Pedro, en Monterrey, pues esencialmente no van a salir de ahí, ¿no? O sea, van a ir a donde quiera que entrenen, bueno, yo sé dónde entrenan, pero bueno, a donde les toque entrenar con Tigres o con Rayados, y después van a regresar a San Pedro y van a hacer toda su vida en San Pedro y gracias, ¿no? O sea, no van a tener que visitar el centro de la ciudad más que, pues si quieren hacer turismo algún día, ¿no? Es un poco lo que pasa en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Que uno pues, no va a Downtown LA más que, pues si
por alguna razón tienes que ir, ¿no? Uno no sale de la zona, digo, depende de dónde vivas, pero no sales de la zona de Santa Mónica o quien vive en Beverly Hills o si eres más hippie que vives en Venice, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en muchas ciudades mexicanas, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que parece haber entendido Keylor Navas, que pues, va a ir a vivir a Polanco, va a entrenar en Pedregal o va a ir a vivir en el propio Pedregal, va a entrenar en CU y va a regresar, ¿no? No tiene que ir a Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Digo, más allá de que todo bien con Tlatelolco, pero bueno, para un futbolista pues no tiene por qué irse a parar ahí, ¿no? Pero bueno, los europeos no entienden eso, ¿no? Los europeos ven en las noticias narco, guerra, violencia, muertos, etcétera, y no quieren ir a México, prefieren ir al MLS o quedarse en Europa, porque además, a final de cuentas, el centro del universo futbolístico sigue estando en Europa. O sea, De Gea, imaginemos esta situación, De Gea está libre, ¿no? Y le ofrece un contrato Tigres y le ofrece un contrato Bologna, ¿no? Un equipo de Champions ahora en Italia, pero más modesto, ¿no? Si se va a Tigres, desaparece del mapa. O sea, nadie en Europa lo va a volver a contratar. Si se va a Bologna, sin embargo, y tiene una buena temporada en Champions, y el Bologna llega, no muy lejos, pero a cuartos de final en Champions, gracias a De Gea, entonces va a volver a estar en la agenda de clubes de Premier, ¿no? De pronto el Aston Villa se va el Dibu Martínez y dice, bueno, queremos un portero de renombre y de calidad, pues ahí está De Gea, que tuvo una gran temporada en Bologna, y regresan ahí, ¿no? O sea, irse a México es esencialmente enterrar su carrera futbolísticamente. Están los casos como el de Gignac, que bueno, pues es un aventurero y decidió irse a México y a final de cuentas pues se quedó muchos años ahí. El caso de Sergio Ramos, que pues ya no tenía otro lugar a donde ir y pues a final de cuentas va a México porque ya no tiene por qué regresar a Europa. Y además, bueno, un nombre de ese tamaño pues está más allá del bien y del mal, esa es la realidad. Pero este tipo de jugadores que son muy buenos, pero sin llegar a ser top, y todavía no tan veteranos, pues no les es una buena apuesta el fichar en México, ¿no? Si Reguilón se va a Tigres, ¿cuándo regresa a Europa? O sea, Álvaro Fidalgo ha sido la gran figura de la Liga Mexicana, digamos, en los últimos 3 años y sigue sin volver a Europa y no es porque se sienta mexicano y quiera jugar con la selección nacional. Entonces, creo que va más o menos por ahí la cosa y por eso no vemos más. Dicho esto, cada vez vemos más, ¿no? O sea, la cantidad de europeos que están llegando o jugadores que vienen de Europa que están llegando a comparación de lo que pasaba hace 5 o 10 años es muy distinta, ¿no? Y muy superior actualmente. Entonces, creo que sí va pasando, pero no va pasando como querríamos. Y en primer lugar, por una cuestión económica de los clubes, porque sí cuesta una lana, esa es la realidad, pero otra también porque los jugadores prefieren ir a otro lado o ir al MLS, porque bueno, si te dicen vas a vivir a Nueva York o vas a vivir a, déjame pensar, a Guadalajara, ¿no? Pues se van a ir a Nueva York, ¿no? Y nada contra Guadalajara, pero obviamente hay una ciudad que es mucho más famosa que la otra, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. En fin, ahora hablemos del siguiente tema. Pero, el tema que sigue, me temo, amigos, amiguitos, amiguitas, que ese tema, como les advertí hace unos minutos, eso queda para patreon.com/desde el barrio de. Acompáñanos ahí.